Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos guía, la que nos instruye, la que nos enseña. Te pedimos, Señor, que estemos atentos a aquello que nos quieres decir y que también, Señor, lo pongamos en obra para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este pasaje de alguna manera nos va a mostrar un poco eso que algunos le llaman la divina providencia. Algunos creen y dicen que es un término católico, pero en realidad es algo que se conoce como la mano protectora de Dios sin darnos cuenta. Es decir, muchas veces en algunos eventos de nuestra vida decimos, si hubiéramos llegado antes, nos hubiera pasado esto, o si hubiéramos llegado después, mira lo que hubiera pasado. Eso se llama la divina providencia, la protección de Dios sin darnos cuenta. En alguna ocasión, una mujer iba a ser asaltada en la Ciudad de México y iba en un puente peatonal. Y entonces, ¿verdad? Ahí a la mitad del puente unos bandidos le quisieron robar. Ella, en su temor, decía que lo único que se le ocurrió es decir en el nombre de Jesús. Y dice que estos hombres salieron corriendo. Posteriormente la policía los agarró y ellos contaron su testimonio. Dice que vieron ángeles y les dio miedo. Ahora, esto sucedió, es veraz, por lo menos es lo que dijo la hermana cuando lo contó. Y uno dice, bueno, Dios puede hacer grandes cosas y Dios hace grandes cosas. Y muchas veces ignoramos el poder y la protección de Dios en nuestras vidas y también ignoramos muchas veces su presencia en nuestra vida. ¿Verdad? Por ejemplo, a veces solo cuando se dice el versículo, el texto, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él entre vosotros. Entonces, sí, cierto, ya me acordé, Jesús está aquí, Él me mira, Él me observa y Él quiere de alguna manera que yo crezca y que yo le alabe y que yo honre su santo y bendito nombre. Entonces, este pasaje habla acerca de lo divino, de la providencia de Dios. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Aquí hay unos detalles que se omiten. Israel estaba de este lado del Jordán, por lo tanto no habían pasado el río. No se nos dice cómo estos 2 espías pasaron, era tiempo de creciente. Ahora, yo soy de un pueblo que se llama Tenosique. En ese pueblo hay un río, el río Usumacinta. Es un río que cuando hay crecida, el río se ancha impresionantemente, hay mucha corriente, es muy peligroso cruzarlo. Pero ¿qué cree? Yo tenía unos amigos que eran oriundos, bueno, yo también nací ahí, pero no me crié ahí. Entonces ellos andaban descalzos y allá hace un calor que el cemento se calienta de tal manera que uno dice, ¿cómo es que no le quemaban los pies? Y yo quería imitarlos y allá andaba, ¿verdad? Quemándome los pies, pero andando descalzo. Cuando era niño iba de vacaciones, eso así. Y un día me sorprendieron porque me dice, vamos al río. Entonces caminamos como 2 kilómetros y entonces agarraron y se echaron a nado. Y entonces agarraban la corriente de arriba
y venían así, iban nadando. Y cruzaban, obviamente ellos empezaron acá y terminaron acá, o sea, por la corriente. Y yo la verdad no me atrevía a hacer esas cosas. Yo decía, no, yo los veo, ¿verdad? Yo de lejitos se ven más bonitos. Y ya, así. Entonces, de alguna forma, seguramente estos hombres eran diestros, porque yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos para ciertas cosas. Entonces, Josué seguramente ha de haber preguntado, ¿quién sabe nadar? ¿Quién se atreve a pasar el río? Ya de haber seleccionado a estos 2 espías, porque si ustedes recuerdan, Josué en Números capítulo 13, él también fue espía. Era uno de los 12 que fueron a inspeccionar la tierra, ¿verdad? Él y Caleb fueron los únicos que dijeron, vayamos, que el Señor está de nuestro lado. Entonces no vemos muchas cosas, pero de alguna forma tenemos que intuir, tenemos que imaginar, tenemos que ver que el pasaje pues omite, pero seguramente. Algunos podrían ir hasta más lejos, no, pues construyeron una embarcación, ¿verdad? Un tipo bote de vela, no sé, la verdad es que no creo que hayan hecho eso, lo más probable es que hayan ido a nado. Es probable que también iban como forasteros, diferente a todos los demás, para que no sean reconocidos, y también pues de alguna forma fueron reconocidos porque los vieron que no eran iguales a ellos. Pero lo curioso es que entraron en la casa de una ramera, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si eran el pueblo de Dios, ya tenían las leyes y tuvieron que escoger esa casa. Bueno, probablemente no. Probablemente fue en la casa donde les abrieron, donde les dieron hospedaje, donde de alguna forma les tendieron la mano. Pero ¿quién los guió ahí? Pues Dios. Entonces vamos viendo cómo ellos van pasando el río, cómo ellos van entrando a la ciudad y cómo llegan a la casa donde tienen que estar, porque curiosamente esa casa da hacia la muralla. Es decir, allí en la muralla había una ventana y esa era la casa de Rahab, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, vemos la muralla china, en la muralla china no vive nadie. Uno ve que sí es ancha como una calle para que ahí las tropas y los carros y todo lo que tuvieran que pasar por ahí lo pasaban, pero no hay casas. Y hay algunas como torrecillas donde se pueden guardar de las inclemencias del tiempo, pero no hay casas. En el caso de Jericó, es una ciudad amurallada hacia todos los lados, redonda, y había casas en los muros, ¿sí? No solamente protegían la ciudad, sino vivía gente en el muro de la ciudad. Probablemente también era un lugar barato para vivir, ¿verdad? Porque seguramente no eran unas casas muy grandes, se ve que eran a lo alto, y también ella se ve que vivía en lo más alto porque los escondió también donde tenía unos telares. Ahora, seguimos, dice, y dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí en esta noche para espiar la tierra. Alguien los vio, como siempre. Y es que es curioso, porque cuando uno ve un extranjero, lo distingue por su forma de hablar, por su forma de vestir y a veces por su color de piel, ¿verdad? Por ejemplo, si uno va a todo lo que es Latinoamérica, uno podría pasar desapercibido hasta que uno hable. Y cuando uno hable, mexicano, ¿verdad? Así como los argentinos se les conoce el tonito, también los mexicanos, ¿verdad? Yo recuerdo también cuando estaba en Argentina, después de 3 años y medio, alguien me dijo, habla como mexicano. Y yo me quedé, pues yo hablo como mexicano, ¿no? Ya había perdido el acento. Pero lo curioso es que se distingue a las personas por su forma de hablar.
Esto nos indica también que los cristianos, a lo mejor en nuestra vestimenta, no seremos distinguidos como cristianos, pero nuestras obras y nuestra forma de hablar va a ser un distintivo. Así que si nosotros hablamos como hablan los otros, con groserías y con esto y con el aquello y con el chisme y con el otro, se puede dudar que seamos cristianos, porque los cristianos deben de tener una forma de ser delante de Dios. Ahora, seguimos, verso 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que estos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ahora, eran mentira. Y alguno podría decir, ¿fue justificada por la mentira esta ramera? Y uno dirá, ¿se vale entonces mentir? Rahab mintió primeramente porque no conocía a Dios personalmente. Lo hizo antes. ¿Sí se da cuenta? Lo hizo antes. Ella no se le podía exigir nada porque ella vivía en pecado. ¿Se da cuenta? Rahab era una ramera, por lo tanto no podía decirle, puede hacer esto, pero tiene que decir la verdad. No, de alguna forma tiene que ver con su contexto y tiene que ver que ella quería salvar su vida. Y cuántas veces nosotros, por querer salvar nuestro pellejo, estaríamos dispuestos a mentir, pero no por Cristo, no por Cristo, no por Dios. No se vale mentir por las cosas de Dios. Entonces aquí está justificada porque es antes de, lo cual indica que cuando se integró al pueblo de Israel, porque fue integrada al pueblo de Israel, su vida tuvo que haber cambiado y tuvo que haber cumplido las leyes, los mandamientos de Dios. Antes no conocía el mandamiento, pero ahora lo va a conocer. Antes nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Jesús, de tal modo que somos nuevas criaturas. Por lo tanto, ya no tenemos excusa. Antes de Cristo teníamos excusa para hacer y para vivir y para deshacer como nosotros quisiéramos, pero en Cristo ya no. Ya debemos tomar eso en cuenta en nuestras acciones. Así que no fue justificada por la mentira, pero sí creyó en Dios. Y dice el verso 5: cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Entonces esta fue la mentira de Rahab. Ahora, Rahab es increíble, pero si usted ve, ahora que fue la Navidad y se leyó la genealogía de Jesucristo, ahí aparece Rahab. En la genealogía de Jesús. ¿Cómo? ¿Una ramera? ¿Cómo es eso posible? Bueno, es que nosotros antes de Cristo podríamos haber sido lo peor del mundo, pero en Cristo hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido renovados. Así que de alguna forma Dios hace milagros en las vidas de las personas y lo sigue haciendo hasta hoy. Así que uno puede decir su antes de Cristo. Yo antes de Cristo, como el apóstol Pablo en su momento contando su testimonio, dice, era perseguidor de la iglesia, era blasfemo. Pero ahora en Cristo, ahora soy el perseguido y sufro las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que debe haber un cambio. No podemos ser iguales, no podemos seguir con lo mismo. Ahora dice el verso 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados
y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Es decir, ya los espías no podían salir. Pero allí está otra vez la divina providencia. Había una ventana en el muro. O sea, estaba todo, hasta parecía que estaba mandado a hacer. Mejor no pudo haber sido hecho. Verso 7, y los hombres fueron, 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, seguramente ya era la tarde, ellos ahí, imagínense, están escondidos en el lino, ¿verdad? Suavecito, y no hay movimiento, ya oscurece, y pues ¿qué hago? Pues el coyotito, ¿verdad? Mientras me llama Rahab a dormir. Pero antes que se duerman, a ver, flojos, levántense, vámonos. Y dice que les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, de alguna manera, la fama de Dios había llegado a todos los rincones de esa tierra, la tierra de Canaán, esa tierra que Dios había prometido a Abraham, una tierra donde fluye leche y miel, y que también los iba a regresar al pueblo de Israel, que estuvo 430 años en Egipto. Entró con Jacob y salieron con Moisés, aunque Moisés no entró a la tierra prometida, pero Josué los introdujo. Ahora, vemos cómo cuando los creyentes de alguna forma vivimos correctamente, la gente dice, no se metan con los creyentes, no se metan con los cristianos. Y cuidadito con los que se meten con los hijos de Dios, porque tenemos un Padre que nos cuida, que nos protege, y que de alguna forma Él es nuestro vengador. Por eso Pablo escribe a los romanos en el capítulo 13, no os venguéis, porque está escrito, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así que los cristianos de alguna forma necesitamos ser un poquito más abnegados, un poquito más dejados. Es decir, si alguien nos abofetea, Señor, encárgate tú. Pero ¿qué hacemos los creyentes? Ah, sí, me dijiste, pues te digo. Ah, me golpeaste, pues te golpeo. Ah, esto. Y entonces seguimos con la misma ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces creo yo que debemos cambiar en esa área los creyentes y dejar que Dios obre. Sí, a veces vamos a sufrir en el obrar de Dios. Pero recuerde que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Si no, Jesús no hubiera dicho, pongan la otra mejilla. Si no, no hubiera dicho, en el mundo tendréis aflicción. Tenemos que recordarlo constantemente, que estamos en este mundo, de alguna manera, sufriendo. Y aunque no todo es sufrimiento, sobre todo en estos tiempos donde hay libertad para ser cristiano. No somos perseguidos, las Biblias no son quemadas, no son quitadas, no son prohibidas. Tenemos mucha libertad en Cristo, así que aprovechemos la libertad, y si sufrimos un poquito por ser cristianos, démosle gloria a Dios y démosle alabanza a Dios, porque somos dignos de sufrir por Él. Porque quiero decirle que muchos de nuestros sufrimientos no son por la causa del Evangelio, no son por causa de Jesús, sino son por causa de nuestras propias decisiones, es decir, nos han alcanzado las consecuencias. Entonces, ay, ¿cómo sufro por Jesús? La verdad es que no. Si testificas,
y al testificar te dan tus cachetadas, entonces ahí sí estás sufriendo por Jesús. Pero si estás en tu casa y te metes con el vecino y el vecino te agrede, pues es consecuencia. No podemos decir, ay Señor, soy cristiano y cómo sufro. No, muchos no sufrimos por ser cristianos, sufrimos por las malas decisiones que tomamos en el día a día. Verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Así que Agar dijo, ahora es cuando, esta es mi oportunidad y voy a aprovechar. Yo hice bien a estos hombres tienen que hacerme bien a mí. Ahora, podría ser que los hombres espías hubieran matado a Rahab y hubieran descolgado y se hubieran ido. Pero creo yo que de alguna forma Dios tenía un plan mejor y un plan mayor. Tan así que otra vez repito, esta mujer dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dios sabía por qué. Así que no fue casualidad que ellos llegaron a esa casa. Dios los guió para que de alguna forma se cumpliese y se hiciese la voluntad de Dios y no la nuestra. Así que, verso 14, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, y si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ahora, esta mujer realmente sabía lo que pasaba en el pueblo, en Jericó, y cómo eran pues los protocolos de búsqueda, de tal forma que les dijo, miren, váyanse no hacia el río, no hacia el Jordán, sino hacia el monte. Allí quédense 3 días, porque son el tiempo de búsqueda de un fugitivo. Después de los 3 días, ellos regresan a la ciudad y ustedes ya se pueden marchar. Otra vez, Dios obrando a través de esta mujer, porque les dio instrucciones. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nos descolgamos, salimos corriendo al río y ahí nos agarran, ¿verdad?, por imprudentes, porque no sabíamos cómo eran estos asuntos. Pero Rahab sí lo sabía y dio instrucciones precisas de días y de lugar para que ellos fueran salvados, no solamente de sus perseguidores en la ciudad, sino fuera de esta, y pudieran dar el mensaje a Josué. Así que vemos la poderosa mano de Dios obrando. Verso 17, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, y si su mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Así que ellos se querían asegurar que Rahab iba a cumplir con su parte, y ellos de alguna forma también cumplirían con la suya. Ahora, aquí llama mucho la atención que
estos hombres creyeron en esta mujer. ¿Sabe? La verdad es que era una mujer que no tenía buena reputación. Pero Dios, guiando a las personas, hace que ellas tomen decisiones correctas. Ahora, ellos dicen, si están dentro de tu casa, están salvadas. Si están fuera de tu casa, no responden. Y esto de alguna forma tiene que ver un poco cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios somos propensos al diablo y a sus secuaces, el mundo y la carne. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios nos va a proteger siempre. Y caminando ellos, verso 22, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Ahora, estos hombres han de haber llegado felices, porque Dios había prosperado su camino, había bendecido su salida y su entrada. De alguna forma podemos ver cómo la mano de Dios estaba obrando de una forma milagrosa. Dios hace milagros a través de las cosas, muchas cosas que nos suceden y a veces ni cuenta nos damos. Por lo tanto, debiéramos darle gracias a Dios, no solo por la protección que vimos, sino por la protección que no vimos. ¿Verdad? Ahora, con las cámaras de vigilancia, ¿verdad? Como tienen memoria para que se guarden los eventos, mucha gente ha visto, ¿verdad?, a gente merodeando en su casa. Pero ella durmió muy tranquila. Hasta el día siguiente dijo, alguien estaba tratando de meterse en mi casa. ¿Cómo lo supo? A través de la cámara. Pero hay muchas cosas que no sabemos. Y debemos de darle gracias a Dios por todo aquello que ha evitado que acontezca hacia nuestra vida. Porque si estamos vivos, no es porque nos cuidamos en nuestra alimentación o en nuestro dormir o en el... No, es por la gracia de Dios, es por su divina providencia. Dios nos ha protegido y nos ha ayudado hasta aquí. Por eso Santiago dice, hay de los que dicen mañana iremos y traficaremos y haremos esto y aquello. Mejor deberías decir, si el Señor quiere, si Dios quiere. Así que estos hombres fueron tan felices que fueron y dicen en el verso 24, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Es decir, más ánimo no podían tener. Ellos tenían la victoria asegurada. Ellos solamente tenían que hacer lo que en el capítulo 1 Dios les había dicho. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe? Imagínese, hay que pasar el río, ¿y qué tal si me ahogo? ¿Verdad? ¿Y qué tal si hay un tronco que no veo y me pega O sea, esfuérzate y sé valiente. No miremos lo que no podemos ver, sino miremos al Señor, porque nuestra vida es invitada a que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra vida tiene que estar, nuestra vista, nuestra mirada tiene que estar en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. No debemos poner la mirada en la tierra, porque en la tierra solo vamos a encontrar fraude. La gente nos va a defraudar constantemente, sobre todo cuando confiamos en la gente. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
Nuestra confianza debe estar siempre en el Señor, siempre. Y aquí vemos hombres que vinieron vencedores porque su confianza estaba en Dios. Así que también para preguntarnos, ¿en quién estamos confiando? Muchas veces decimos, este año va a ser mejor porque tengo un amigo que está trabajando en la política y me va a dar hueso, ¿verdad? O esto, y es que ahora sí, ¿verdad? Y voy a tener un mejor trabajo porque yo pienso que voy a ganar mucho dinero este año. Pues por pensar las cosas no suceden. El Señor, si tú quieres, tú proveerás. Como Abraham le dijo a su hijo Isaac, el Señor proveerá. Jehová Jireh. El Señor es nuestro escudo, nuestro estandarte. Él no nos dejará ni nos desamparará. Tenemos que confiar en Él y simplemente hacer lo que Él nos dice en su palabra. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque nos motiva a creerte, a recordar que estás presente en nuestra vida todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque nos has protegido, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nos has provisto, nos has cuidado. Gracias, Señor, porque nos has dado la salvación aún sin merecerla. Y gracias, Señor, porque tenemos un propósito. Y nuestro propósito es glorificar y bendecir tu santo y bendito nombre. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en esta semana que comienza. Ayúdanos a depender de ti y a confiar de ti, porque sabemos que fuera de ti nada podemos hacer. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén.